Hola, buenos días. No se habla del gran problema de estas elecciones municipales y lo vamos a hacer hoy. Aquí veis que en estas elecciones municipales se van a elegir unos 70.000 alcaldes y concejales. Eso es mucha gente, pero el problema es mucho mayor. Porque una cosa son las personas elegidas y otra cosa son las personas que quieren ser elegidas. Es decir, por cada alcalde o concejal elegido hay varias personas que se están presentando a ese mismo puesto. Y dentro de cada partido hay luchas internas para ir en las listas. Conocemos a los que finalmente van en las listas de cada partido, pero hay muchos otros que han intentado durante mucho tiempo ir en esas listas y al final no lo han conseguido. Y lo mismo sucede con muchos otros puestos que aparentemente no son políticos, pero sí lo son, como los cargos directivos de las empresas públicas, por ejemplo. Si en tal ayuntamiento gana el partido X, el presidente de la empresa pública será Manolo. Si gana el partido Y, será Antonio. Y si gana el partido Z, será Francisco. Algo similar sucede con los asesores de todos los partidos. Los cargos directivos de muchas asociaciones y fundaciones que viven de dinero público y muchos otros puestos más. El caso es que en estos momentos tenemos a cientos de miles de personas queriendo vivir los próximos 4 años de ocupar un puesto innecesario. Y a esto es a lo que se han dedicado la mayoría de ellos los últimos 4 años. Algunos lo conseguirán y otros no. El problema es que la inmensa mayoría de esas personas dedican su tiempo, su energía y sus vidas a intentar ocupar un puesto que no hace falta para nada. Para conseguir un puesto de esto, o al menos intentarlo, hay que dedicar mucho tiempo a hacer muchas cosas que no tendrían que hacerse, o al menos no tendrían que hacerlas una cantidad tan grande de personas. En lugar de eso, toda esta gente tendría que dedicar su tiempo a hacer cosas útiles para los demás y a generar riqueza nueva, como hace el resto de la población. ¿Y cómo se consigue esto? Reduciendo el número de ayuntamientos de los más de 8.000 que tenemos ahora a unos 300. Con unos 300 ayuntamientos España estaría mucho mejor gestionada y los españoles seríamos mucho más ricos por doble motivo. Por un lado, porque los impuestos serían más bajos y eso enriquecería a toda la población. Y por otro lado, porque esos cientos de miles de personas que están ahora dedicando su tiempo y su energía a intentar ocupar un puesto innecesario, estarían haciendo cosas útiles, generando riqueza nueva y eso también enriquecería a toda la población. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.